por haberse conectado por online. Esta tarde nuestra ponente es Maruche Cañete. Todos la conocéis, ha sido asidua de estas reuniones y siempre ha participado en los debates. Marichu está en el foro de literatura y la pedí por favor que nos preparara una charla y naturalmente escogiera el tema. Así lo hizo. Y el título de la charla es El abanico, su historia y otras referencias. El abanico se va a ver a través de su historia, de la denominación, etimología, clases de abanicos, fabricación, el lenguaje del abanico, el abanico en la literatura, el abanico en el cine, el abanico en la pintura, el abanico en la música, museos, colecciones, curiosidades. También quisiera deciros que Marichu es natural de Madrid y desde hace 20 años reside en el Escorial. Secretariado Internacional, idiomas francés e inglés. Funcionaria de carrera del Ministerio de Asuntos Exteriores durante 40 años. Los últimos 18 destinada a la vicepresidencia del Comité Permanente Hispano-Norteamericano, donde se jubiló. Condecorada con el lazo de Isabel la Católica, aficionada y coleccionista de antigüedades. Muy bien, Marichu, me parece un currículum magnífico. Y ahora ya te cedo la palabra y empiezas a hablarnos del abanico. Pues muchísimas gracias, Pilar, por esta presentación y gracias a todos los que esta tarde me estáis acompañando para escuchar esta charla que espero que os guste. Pues como bien ha dicho Pilar, es el abanico lo que vamos a tratar esta tarde. Y vamos a empezar pues con un poco de música. Es una marcha militar titulada El abanico que vais a escuchar. Bueno, pues como veis, preciosa la marcha. Y ya pues empezamos con el índice que nos ha leído Pilar. Vamos a empezar con la historia del abanico. Continuaremos con las leyendas, su denominación, etimología de la palabra, clases de abanicos, fabricación, el lenguaje del abanico, que también el abanico habla. Y luego veremos el abanico en la literatura, en el cine, en la pintura, en la música, una serie de curiosidades, los museos o algunos de los museos donde podemos ver colecciones de abanicos y hablaré un poquitín solo de las colecciones que hay. ¿Qué es un abanico? ¿Cuál es su uso? Según la RAE, instrumento compuesto por un conjunto de varillas articuladas por un extremo y pegadas por el otro a una tela o papel que se despliega con ellas en semicírculo. Este artilugio, mediante un movimiento rítmico, agita el aire refrescando el ambiente caluroso.
Por supuesto que esto ya lo sabéis, pero hay muchos más detalles y espero poder sorprenderos con lo que os voy a contar. Comenzamos la historia del abanico. Ya en el paraíso, Adán y Eva probablemente se abanicaron con una hoja de loto, aunque no haya referencia de ello. Podría afirmarse que el origen del abanico se remonta a épocas prehistóricas, a cuando el hombre descubre el fuego y para avivar las brasas recurre a agitar el aire con cualquier objeto a modo de soplillo. Tenemos conocimiento de que los abanicos fueron empleados por coreanos, chinos, japoneses, egipcios, babilonios, etruscos, persas, griegos y romanos, indios, incas y aztecas, gracias a la aparición de este instrumento en las representaciones artísticas de estos pueblos. Ya en el año 4000 a.C. se documentan danzas coreanas con abanicos. Creo que es la referencia más antigua sobre el tema. El uso del abanico pasa de Corea a China y de China a Japón. Su llegada al viejo continente se produce a través de Portugal, que comerciaba con Oriente. Investigaciones recientes descubren que se efectúa también por medio de los jesuitas, extendiéndose por toda Europa. Y en Europa hay ejemplos de abanicos rígidos ya en el siglo XI. Los cruzados también contribuyeron a su expansión. Pero es a partir del siglo XV, a finales, cuando en Italia se empiezan a fabricar. A mediados del siglo XVII, los franceses toman el relevo. Comienza la edad de oro del abanico. En la Alta Edad Media se usa el flabelo en la liturgia cristiana. Se emplea durante la consagración para proteger la Eucaristía de los insectos y para refrescar al celebrante. Después del siglo XV cae en desuso en la Iglesia romana, reservándose solo para misas solemnes y procesiones papales. Desaparece después del Concilio Vaticano II. En estas imágenes podemos ver a Pío XII a la izquierda y el otro me parece que también es Pío XII, pero aquí vemos efectivamente dos flabelos y en la de la izquierda uno. Sin embargo, el uso del flabelo en la Iglesia permanece en las griegas y armenias, donde recibe el nombre de ripidión, aún en uso. Es redondo, de metal, y se representa en él un serafín con 6 alas, como podéis ver en esta ilustración. Saltamos el charco y llegamos a América. Aparece el abanico en las civilizaciones incas y aztecas. Entre los presentes ofrecidos a Hernán Cortés por Moctezuma figuran 6 flabelos de plumas similares al de esta fotografía. Y llegamos a Corea. En Corea se utiliza el abanico, entre otros usos, en las danzas. Son las danzas coreanas que ya decíamos antes, donde aparecen las ilustraciones, y sus danzas normalmente se utiliza siempre el abanico, también en el teatro. Aquí a la derecha podemos ver a una maestra de danza de abanico que no tiene más que 84 años. Fijaros qué estupenda está. Vamos a tener que empezar a bailar con abanico, está claro. Seguimos nuestro periplo y llegamos a China. En China la tradición del abanico es milenaria, remontándose a tiempos del emperador Jisien Yuan, alrededor del año 2697 a.C. En el año 2255 a.C. también se utilizaba en danzas rituales el abanico o shannan. Los abanicos se usaban tanto por los emperadores como por el pueblo. Los modelos diferían dependiendo del estatus social del portador. Los literatos llevaban abanicos plegados, los estrategas de plumas, las señoritas ricas, redondos, imperiales,
y los plebeyos abanicos confeccionados con hojas de espadaña. La evolución del abanico de uso diario a obra artística se relaciona precisamente con los literatos. Los eruditos solían pintar o escribir caracteres para expresar su sentimiento y también como presente para sus amigos. Más tarde se fueron convirtiendo en objetos de arte que reunían poesía, caligrafía, pintura, bordado, etc. Destacaban sobre todo los de poemas y dibujos. Y llegamos a la imperial Japón. El abanico formó parte principalísima de la indumentaria de los japoneses. Sería su uso similar al bastón de mando. En aquel imperio, todo joven de la corte del Mikado usaba un abanico que tenía distinta forma de los utilizados por el común. En estas tres ilustraciones podemos ver abanicos de guerra. Qué curioso, ¿verdad? Que un abanico sirva para la guerra. Pues sí, vamos a ver cómo es. Tenían tres clases de abanicos de guerra. El gunbai, del tipo Uchiba, tipo Paipai, era usado por los oficiales de alto rango para hacer señales a sus tropas y de esta forma comenzar la batalla o retrasarla, en fin, era una señal a las tropas. Estaba hecho de metal. El gunsen, llevado por soldados de menor rango que los samuráis. Y el tesen, que desviaba las cuchillas entrantes y podía lanzarse. Como veis, era un arma de doble uso, tanto defensiva como de ataque. Incluso servía de paleta para poder nadar si era necesario. El abanico de guerra llamado tesen, como os he dicho, usado por los samuráis feudales. En esta imagen podemos ver las puntiagudas varillas con las cuales podían herir e incluso matar al contrincante. Otros usos que los japoneses dieron al abanico durante la Edad Media es que les servía como agenda. En su abanico apuntaban las tareas que tenían que hacer. Y actualmente, en el deporte del sumo, se usa en el arbitraje. El árbitro o yogi lleva un ginbai, que es un paipai, que dependiendo del color indica las distintas decisiones a tomar. Es similar a las tarjetas del fútbol de nuestros árbitros. El abanico plegable japonés es el akomeogi o iogi. Desde el siglo VI formaba parte de la vestimenta aristocrática del periodo Heian. Se fabricaban atando tiras de madera de inoki, que es un ciprés japonés, con hilo. Actualmente se siguen usando en ritos sintoístas por las sacerdotisas. Y como no, aquí aparece una estampa preciosa de una geisha. El abanico era parte principal de su atuendo y de su labor. Viajando, viajando, estamos ya en Egipto. Los abanicos egipcios, llamados flabelos, eran grandes, fijos, semicirculares, de plumas y largos mangos, usados para dar aire y espantar insectos. De uso ceremonial, denotan poder y solo eran utilizados por el faraón y su familia. La representación más antigua que se conoce del abanico egipcio se halla en una maza ceremonial perteneciente al faraón Menes, de 3000 años antes de Cristo, que fue el unificador del Alto y Bajo Egipto. Dos esclavos portan sendos flabelos. Se puede ver en esta imagen, que es la maza a la que me he referido y que se encuentra en el Ashmolean Museum de Oxford. En la tumba de Tutankamón se hallaron dos abanicos adornados sus mangos de metales preciosos. Y ya nos vamos acercando más y estamos en Grecia. En Grecia es en el siglo V cuando aparece el flabelo egipcio. Las sacerdotisas agitaban enormes abanicos o flabelos sobre los alimentos sagrados para preservarlos de los insectos y del calor, aumentando así su duración. Se extiende el uso en la alta clase social. Los abanicos
llegaron desde el oriente a través del comercio. Bellos ejemplares adornados con plumas procedían de Frigia. Una costumbre entre los griegos muy agradable era la siguiente. El marido abanicaba a su esposa mientras ésta se dormía, demostrándole así su amor. También lo hacía si tenía que pedir perdón por alguna pequeña cosa. Maridos, tomar nota, ¿qué se puede hacer? Los griegos tenían 3 clases de abanicos. Uno era el miosoba o espantamoscas, el ripis, que servía para mover el aire y era pues eso, como una especie de ventilador, y el sigma para refrescarse. Las griegas consideraban el abanico como el cetro de la hermosura. Aquí vemos una preciosa vasija que está en un museo de Milán, en el cual vemos representado al dios Eros, que le está ofreciendo a una dama un espejo y un abanico, símbolos ambos de la femineidad y coquetería. Llegamos a Roma. El abanico llegó a Roma a través de los egipcios. Los llamaban flabellum. A otro tipo de abanico para espantarse las moscas lo denominaban muscaria. Las matronas romanas lo comenzaron a utilizar como señal de aristocracia. Eran de forma circular y con motivos en el país referidos a la diosa Afrodita. Tenían esclavos eunucos cuya función principal era abanicarlas en los gineceos. El emperador César Augusto tenía un numeroso grupo de esclavos que le precedían para espantarle los insectos y refrescarle el ambiente día y noche. En esta lámina podemos observar a la derecha los diferentes tipos de flabelos que usaban en Roma. Y un poquito más abajo, a la izquierda, vemos las diferentes clases de calzado que usaban las romanas. Si os apetece, en otra ocasión os hablaré del calzado. También el abanico aparece entre los etruscos y babilonios. Podemos ver aquí un abanico etrusco hecho de metal. Fijaros qué bonito es. En esta imagen, que se ve un poquito borrosa, tenemos a una sacerdotisa, posiblemente babilonia, que lleva entre sus manos un abanico plegado. Y en este otro vemos a un alto dignatario o posiblemente un rey sentado en su trono, que es flanqueado por 2 esclavos que agitan sus flabelos. Y ahora tenemos aquí una preciosa lámina que corresponde nada más ni nada menos que al códice mendocino. Es precioso y podemos ver aquí a los incas con diversos y distintos abanicos, tanto en la parte de arriba como en la de abajo. No dejéis, si tenéis oportunidad, de buscar en Google, en San Google, buscar este códice y verlo, porque vais a disfrutar muchísimo. Esta imagen pertenece a una sacerdotisa que lleva su abanico cruzado en el pecho. Esa es la imagen que aparece a la derecha. Y a la izquierda tenemos un relieve donde también, o un bajo relieve, donde también podemos ver a la sacerdotisa portando el abanico en su mano izquierda. Y en esta lámina podemos hacer un recorrido rápido por los distintos tipos de abanicos a través de la historia. Los números 1, 2 y 3 corresponden a abanicos egipcios, el 4 y el 5 son persas, el 6 y 7 son indios de la India.
El número 8 es del siglo XV, el 9 y el 10 pertenecen al siglo XVI, el 11 es japonés y el 12 es el abanico del siglo XVIII que estamos más habituados a ver. Y ahora vamos a contar algunas leyendas sobre el abanico. Y volvemos otra vez a China. En China, un verano, en la festividad de las antorchas, la bella hija del mandarín Causí, acalorada, se quitó el antifaz que preservaba su intimidad. Con gesto nervioso y gran energía, lo agitó ante su nariz, llegando a formar una suerte de cortina, consiguiendo que su rostro siguiera invisible. Los hombres no debían verlo y, sobre todo, consiguió refrescar el aire circundante. Este gesto atrevido fue imitado por sus damas. Así dicen que nació el abanico. En esta fotografía actual vemos la festividad de las antorchas. Como veis, es una fiesta llena de colorido como son por allí en aquellas tierras. Y a propósito de los abanicos escritos, se cuenta que al final del verano una anciana vendedora de los mismos estaba muy triste por no haber podido venderlos. Se entiende porque era su sustento para pasar el invierno. Pasó por allí, por su lado, el sabio de la caligrafía Wang Cixi, del siglo III, quien le dibujó en los abanicos unos caracteres diciendo a la anciana que los pusiera de nuevo a la venta, eso sí, aumentando su precio. La gente, al verlos con tan preciosa caligrafía, se los quitó de las manos. Y ahora llegamos a Japón. En Japón, y también era verano, en el siglo XI, una noche estaba trabajando el artesano Tama a la luz de un candil. Por la ventana abierta entró un murciélago que se estrelló contra el candil. Se ve que no le funcionaba el radar. Tama observó las alas del murciélago e ingeniosamente inventó el abanico plegable, llamándolo komori, que es murciélago en japonés. Aquí podéis observar estupendamente las alas abiertas del murciélago, que es lo más parecido a un abanico. Y ya estamos en nuestra civilización occidental, en Grecia. Y en Grecia, a la orilla del río, en una pradera cuajada de blancas belloritas, azules no me olvides, y ranúnculos amarillos, Psique se encontraba tumbada y somnolienta. El gentil Céfiro la abanicaba placenteramente. Por allí se encontraba Cupido, quien, muerto de celos, arrancó una ala a Céfiro que entregó a Psique, para que de ese modo y en adelante pudiera disponer de los céfiros o vientos a su antojo. Caprichos del amor. Vemos aquí una magnífica y preciosa estatua de Céfiro. Y esta delicadísima y bella escultura de Cánova nos presenta a Psique y a Cupido. Es preciosa. Pues vamos siguiendo esta charla y llegamos a la denominación del abanico. Recibe diferentes nombres según su modelo. Yo creo que aquí están la mayoría, aunque alguno habrá que me habré dejado. Pues se llama habano, habanillo, flavelo, palmeta, soplillo, paipay, ventalle, vental, perico, pericón, ventarola. Y en esta imagen podemos ver una preciosa colección de abanicos dentro de sus abaniqueras y corresponde a una tienda de antigüedades. Y ahora, antes de empezar con la etimología, observar qué belleza de abanico. Es un abanico moderno, pero la verdad que es preciosa la imagen que ha plasmado el pintor en él.
¿De dónde procede la palabra abanico? Pues del latín, a partir de la palabra vanus, que era el utensilio destinado a aventar el cereal, separando el grano de la paja, y en la cocina para avivar la lumbre. En portugués es habano, de abanar, que es también aventar, y su diminutivo abanico. En el siglo XVI se empieza a usar esta palabra. Flabelo viene del latín flabellum, y este de flablur, que es soplo de viento. Y ahora vamos a ver las clases de abanicos. Los dividiremos en dos clases, los fijos y los plegables. Los fijos constan de un mango y una superficie denominada país. Normalmente son semicirculares, pero pueden adoptar otras formas, triangular, ovalado, etc. Los habéis visto antes en las láminas que hemos pasado. Son los más antiguos. Los de Ventarola, semejantes a un banderín, como podemos ver en esta ilustración de aquí de la derecha. Hay abanicos para multitud de usos, de señora, de caballero, de niña, de niño, para estar en casa, de lujo, de violín, de conversación, de máscara, de baile, de luto, para ir a la iglesia, para ir a los toros, mágico, incluso de olor. El abanico de olor precisamente fue un invento de la casa inglesa Kimmel. Quedaba impregnado de perfume mediante un sofisticado proceso a lo largo de toda la vida del abanico. Ya Catalina de Médicis mandaba perfumar sus abanicos y además con diferentes perfumes según donde fuera a ir. Y una curiosidad, en algún momento se llegó a sustituir el clavillo del abanico por un pequeño tubito en el que guardar veneno y utilizarlo, pues os podéis figurar. Y aquí vamos viendo una serie de abanicos de las diferentes épocas. Vemos un abanico imperio. Este nos enseña en el país un trozo de historia, precisamente la historia de Diógenes. Este precioso abanico pertenece a la escuela italiana. Fijaros qué riqueza de abanico. Este es un abanico alfonsino. Y este es un abanico de Carlos IV. En él podemos observar pues una ilustración de tipo bíblico. Como os decía, hay abanicos de luto y aquí tenemos un modelo imperio negro, por supuesto. El joyero francés Fabergé también hizo abanicos, aquellos, claro, de un elevadísimo precio. Este es muy bonito, lo vemos que es un abanico con un varillaje en marfil y plumas. Otro modelo de Fabergé, el Queen Elizabeth. Este otro es un abanico victoriano con el país de plumas de avestruz y pavo real y carey en su fuente. Otro abanico estilo imperio. Estos eran, como veis, tenían un tamaño más pequeño. Y ahora vamos a pasar a su fabricación. En el proceso de fabricación, bueno, antes os voy a decir las partes del abanico, que son la cabera, palas o varillas maestras. Y aquí arriba tenemos un ejemplo que también es de Fabergé. Y de esta forma se denominan la primera y última varilla. Son más gruesas y consistentes que el resto, protegiendo así el cuerpo del abanico.
en los modelos de lujo llegan a constituir auténticas joyas. Luego tenemos la baraja. ¿Qué es la baraja? Pues el esqueleto del abanico. La baraja del abanico consta de dos partes, la fuente y las varillas. Y luego tenemos el país. El país puede ser de tela, de papel, de cabritilla, de piel. Hay muchos tipos de clases de materiales para los países, pero diría yo que la mayoría son pintados. A los abanicos que no tienen país, que los habréis visto que no tienen, digamos, tela, se les llama de baraja. ¿Por qué así? Pues porque se pueden abrir tanto a derecha como a izquierda. Aquí vemos un abanico desplegado con las partes que os estaba yo contando. Eso sí, fijaros, lo del ribete no lo he escrito yo, que han puesto una V, vamos, como de Valencia, igual. Vemos los diferentes nombres de las partes. La guarda es la primera y última varilla del varillaje o cabera. La fuente es la parte central del abanico de donde parte el resto de la varilla. Luego tenemos el ojo, un abanico con ojo, pues sí, porque todas las varillas se juntan con lo que se llama clavillo, y ese clavillo está rematado por un ojo, que en ocasiones, cuando el abanico es de mucho lujo, pues suele ser incluso una piedra preciosa. Y luego tenemos el guardapulgar, que es pues realmente donde apoyamos el pulgar para poder y cerrar el abanico. Aquí tenemos el busto de este señor, que diréis, bueno, ¿y este señor qué pinta aquí? Pues sí, este señor fue uno de los mejores fabricantes de abanicos españoles, valenciano. Fundó su fábrica e incluso, como era muy curioso, pues fue capaz de hacer algunos inventos para mejorar la calidad de los abanicos. Tanto es así que fue premiado con un marquesado, es el Marqués de Colominas. Y vamos a pasar al lenguaje del abanico. Un abanico también habla. Y diréis, ¿cómo es eso? Pues sí. Aquí os enseño una lámina que no se puede leer, pero es que no ha habido forma de ponerla de otra manera. El lenguaje del abanico se hace mediante diferentes posiciones del abanico en el cuerpo de la mujer. Claro, ahora esto no tiene mucho sentido, porque si quieres decirle algo al señor que tienes enfrente, le haces una seña con la mano o simplemente le hablas y no hay más problema. Pero antiguamente no era así. Entonces, ¿iban a dejar de hablarse? ¿Qué va? Se inventaron unas triquiñuelas, como es hablar a través del abanico. Hay catalogadas casi 40 posturas distintas para distintas otras tantas emociones y conversación, ¿no? Pues, por ejemplo, una de ellas era apoyarse el abanico en los labios, que quería decir te quiero. Pero, por ejemplo, abanicarse rápidamente pues quería decir que estabas comprometida. Abanicarse despacio, que estabas buscando novio. En fin, así una serie de ellas. También, aparte de estas posturas con el abanico, hubo otro lenguaje que consistía en, a partir de 4 posiciones y 5 orientaciones, multiplicadas ambas, nos daban 20 caracteres que correspondían a otras tantas letras. Y así se iban hablando.
Esto fue muy utilizado. Incluso este lenguaje pasó a los bastones y se habla pues, de una revolución que hubo, que se comunicaban los hombres a través de golpes con los bastones, pero eso salió del abanico. Y ahora vamos a pasar al abanico en la literatura, que al fin y al cabo es en el foro que estamos. Las referencias en la literatura son múltiples. Daré alguna reseña muy breve. Eurípides habla en su obra Helena de un eunuco que abanicaba a la esposa de Menelao mientras dormía. Plauto, Marcial, Ovidio, Propercio, Tíbulo hacen mención del abanico en sus obras. Zhu Liang, estratega del periodo de los Tres Reinos, menciona el abanico de plumas de ganso. Y en épocas más recientes Cervantes cita collar y cintura de diamantes y con abanico al modo de las señoras españolas. Emilia Pardo Bazán publicó en la revista Blanco y Negro, en el año 1908, un cuento titulado, cómo no, El abanico. Madame de Staël, escritora, filósofa y tertuliana francesa del siglo XVIII, nos dejó la siguiente reflexión. Hay tantas maneras de mover un abanico que puede distinguirse a primera vista una princesa de una condesa y una marquesa de una plebeya. Es más, una dama sin abanico es como un caballero sin espada. Y seguimos con las francesas. Otra cita de Madame de Launay que dice, de todo el atractivo de la mujer galante y de la mejor ataviada, no hay adorno del que se saque mayor partido como de su abanico. Y seguimos con los franceses. Julio Janin, en el siglo XVIII, escribe, las damas se sirven del abanico para todo. Esconden su sonrisa o rubor detrás de su varillaje. Acarician su delicado pecho para insinuar a su conquistador lo que atesoran. Se sirven de él para ocultar sus manos o su timidez. Son imprescindibles en su atuendo. Con él se puede empezar o acabar una historia de cortejo. Y Madame du Barry, en 770, lo denomina como cetro de la locura que rige a todos los hombres. Molière también. Molière lo define como el biombo del pudor. Es genial. Pero sin duda, una de las obras más conocidas es El abanico de Lady Windermere, de Oscar Wilde. En esta obra retrata magistralmente la hipocresía de la sociedad. Os la recomiendo. Y aquí tenéis unos ejemplos de libros con la mencionada obra. Uno más antiguo y estos dos que corresponden a unos ejemplares de posteriores más modernos. Federico García Lorca, en su Teatro de Títeres de Cachiporra, en la tragicomedia de Don Cristóbal y la señá Rosita, lo hace protagonista como arma de ataque y defensa. En la escena segunda, Cocoliche, y cuando le traje el abanico de nácar en el cual Pedro Romero abre su capote, me dio tantos besos como varillas tenía. Seguimos con Lorca y tenemos esta pequeña estrofita. Yo había matado la quinta luna y bebían agua por las fuentes los abanicos y los aplausos. Y otra más. El campo de olivos se abre y cierra como un abanico. Sobre el olivar hay un cielo hundido y una lluvia oscura de luceros fríos. Y citamos ahora a Rubén Darío, que en su obra Era un aire suave, dice: amoroso pájaro que trinos exhala, bajo el ala a veces ocultando el pico, que desdenes rudos lanza bajo el ala aleve del leve abanico. Osorio y Bernard, esto ya es más flojito, dice: abanico, no el calor logra su uso disculpar,
pero es de inmenso valor para fingir el rubor y en tertulias bostezar. Y tenemos una seguidilla popular cuya letra dice así: con el abaniquito que te hace aire estás haciendo señas a quien tú sabes. Con ese tema, lo que a ti te da aire, a mí me quema. El galanteo con el abanico queda reflejado en el teatro costumbrista de los hermanos Álvarez Quintero. Un libro precioso que también os recomiendo. Me parece que fue alrededor de 2006 cuando se publicó. Es el titulado El abanico de seda, de la autora Lisa Xi. En él plasma la amistad de dos mujeres chinas a lo largo de toda su vida, desde su infancia hasta su vejez. Como no podían hablarse, es a través del abanico que en él tanto escriben como bordan aquello que se quería decir. De hecho, menciona una especie de idioma especial que usaban las mujeres en aquella época. Es muy curioso porque también conocemos pues, las distintas costumbres antiguas de China. De verdad, si podéis leerlo, hacerlo porque es realmente interesante. Y ahora, antes de pasar a otra sección, os voy a leer un poema que dedicó a su madre, Julio Trujillo. Dice así: no, dijiste sacudiendo la mano, no el primero. Nunca hubo un primer abanico. Un tirón a los pliegues desgastados revela un cliché oriental. Un estanque, montañas, árboles en la niebla, juncos meciéndose en el viento. Una cinta de gasa coloreada une las 20 varas delgadísimas talladas en un sándalo inodoro. En la base, un anillo de marfil. Y colgando del anillo, como la borla de un birrete de graduado, una docena de sedosas hebras, vestigio amarillento de la coleta que me cosquilleara en busca de la brisa. Me corriges desde tu cama de hospital, un ave frágil apoyada en las almohadas, presa en el nido y más allá del esplendor, con los recuerdos trabajando por la vida. Como zapatos, siempre tuvimos abanicos, de China, no de Cuba. Mi primer abanico, el que yo recuerdo, era tan largo como mi brazo y sin dudar cubano. Una defensa adulta y femenina contra el calor del trópico que yo agitaba con un severo aire flamenco que ocultaba o revelaba una sonrisa coqueta. Hoy su reemplazo cabe en mi mano como un juguete. Un paisaje banal sangra en su reverso, líneas de ayer que no pueden leerse. Te ayudo con cautela, cuido tu régimen, te doblo y te desdoblo en tu cama de enferma. Tus huesos crujen como ramas, se rehúsan a curvarse con la carga de la piel, una armadura cansada de la forma que soporta. Respinga en su protesta, luxa tus vértebras como probando su argumento. 1, 2 cracks, luego la pelvis por si acaso. Quiero ceder, quiero ayudarte en la última ruptura, pero tu desganado corazón bate sus alas. Todavía no, como tu hermano Lelén cuando volvió de aquel infarto gritando al hombre de la funeraria, todavía no. Se desovilla tu espina dorsal, precaria como muda de serpiente. Sin apoyo, tan solo permanece la envoltura. Eso y la tenacidad ambivalente. Aún así te curas. En Cuba, una bifurcación en el camino es un abanico, rayos abiertos como una baraja, moviéndose hacia afuera y hacia adentro, ida y vuelta, senderos que convergen en un punto.
Habana fan, abanico habanero, habanera, mamá, vieja coqueta, ajada señorona, antigua cola de pavo real, añoso adorno, te haces polvo en mi mano. Y ahora pasamos al abanico en el cine. En 1925, Ernst Lubitsch dirige la palabra muda El abanico. Aquí vemos un cartel de la mencionada película. Otto Preminger produce y dirige el mismo film años después, como también lo hizo Fritz Lang y el mexicano Luis Slavinsky. Todas estas películas se basan en la obra anteriormente citada de Oscar Wilde, El abanico de Lady Windermere. Cada una, como es el caso de la mexicana, pues tiene un título distinto. En el caso de la mexicana es Historia de una mala mujer y la protagonizó Dolores del Río. Y ahora vamos a ver el abanico en la pintura.
Habéis visto bueno, que el abanico da mucho juego y había cuadros verdaderamente bellísimos. Y ahora vamos al abanico en la música, porque también está en la música. Como hemos visto al principio, hemos escuchado la marcha militar de Jabaloyes, pero también la música del abanico está en las zarzuelas que escribió Serrano y el maestro Ruperto Chapí en El País del Abanico, una zarzuela en un acto. El maestro Jacinto Guerrero incluye el dúo del abanico en su zarzuela El canastillo de fresas. Veremos después más música. Y ahora vamos a pasar a unas cuantas curiosidades. Pues también hay hasta una adivinanza que dice: soy alguacil de las damas y ministro singular, de varas ando cargado sin prender ni castigar. Entre las curiosidades comentaré que gracias al abanico se conquistó Argel. Qué curioso, ¿verdad? Pues esto fue así. A resultas de un incidente económico no resuelto, en abril de 1827, el dey de Argel discutía con el embajador francés Monsieur Duval. En un momento determinado, muy enfadado el dey, le atizó un abanicazo al francés. Esto produjo pues un incidente diplomático y aprovecharon los franceses, que no pierden ocasión, para conquistar Argel, que fue el principio de la conquista. Pues también en la medicina aparece el abanico. ¿Y cómo? Pues en esa enfermedad de tos crónica conocida como síndrome de Lady Windermere. Y ahora pues os voy a comentar algunos dichos y refranes. Hay un dicho que dice: parecer a alguien abanico de tonta, que quiere decir moverse mucho y sin concierto. Y otro que dice: a una niña en la carrera se le cayó el abanico y fueron a recogerlo entre 4 señoritos. Y ahora pasamos a los refranes. Abanico para el verano y, si es menester, para todo el año. Y pasando los santos, guarda el abanico y saca los guantes. Y por San Benito, que es el 11 de julio, sacan las señoras el abanico. Y abanico calañés cuesta 4 cuartos o 3. Esto del abanico calañés viene por el siguiente tema. Calañas es un pueblecito de Huelva donde se fabricaron los abanicos populares. Eran unos abanicos totalmente sencillos, hechos de cañas y papel y un alambre por clavillo. De ahí el dicho de valer o 4 cuartos o 3. Y otra curiosidad, Renoir, el pintor, empezó con 17 años a pintar sombrillas y abanicos, trabajo que prosiguió tras cerrar la fábrica de porcelana donde pintaba flores. Pues Mariana de Austria nombró a doña Mariana de la Estrella, a Margarita de la Estrella, como abaninera, y cuya única misión era aderezar los abanicos de su majestad. Aquí vemos a Mariana de Austria. Fijaros que tenía una dama exclusivamente para que la tuviera cuidados los abanicos. Pues también hay una orden del abanico. Es una orden sueca creada por la reina Luisa Uric en 1774 para las damas de su corte. Y la reina Isabel I de Inglaterra, gran coleccionista de abanicos, decía que era el abanico el único regalo que una reina podía recibir. Tanto la reina Cristina de Suecia como Isabel de Farnesio coleccionaron abanicos. Isabel de Farnesio llegó a tener una colección de 1.636 abanicos diferentes. Eso es poderío.
En 1624 se dice haber recibido por maestro de hacer abanicos para la reina a Miguel Pinto, dice, sin gozar de gajes ni de otra cosa. Y ahora una nota picaresca. Vivía en Valdemoro un gran pintor de abanicos llamado Juan Cano de Arévalo. Pues este hombre se había puesto a pintar países de abanicos y de repente pues vio que tenía pues, una gran cantidad de ellos. ¿Y qué es lo que hizo? Porque esto lo estuvo pintando durante el invierno. Pues muy listo, pensó, si yo digo que los he hecho yo, pues igual no los vendo. Y entonces apareció con todos los países diciendo que procedía toda aquella gran colección de Francia y los vendió todos. Colón trajo de América a Isabel la Católica un abanico como presente. Y en España las primeras referencias del abanico aparecen en las crónicas de Pedro IV de Aragón en el siglo XIV. Cita como oficio de los nobles que acompañaban al rey el del que lleva el abanico. También hay referencias en el siglo XV en el inventario de bienes del pintor Bartolomé Abella y en el siglo XVI en el inventario de la reina Juana la Loca. Realmente, como ella estuvo toda su vida, a la mayor parte en Tordesillas, se supone que estos abanicos pertenecieron a su madre. Y ya vamos a pasar al capítulo de museos, donde podemos ver abanicos en las colecciones de nuestros museos. Pues Patrimonio posee una de las más valiosas, 1.612 ejemplares repartidos entre el Palacio de Aranjuez, el Alcázar de Sevilla y el Palacio Real de Madrid, donde está la gran mayoría. El Museo Cerralbo, el Museo del Prado, el Museo Lázaro Galdiano, el Romántico, el Museo Municipal de Madrid y en Sevilla el Museo de Artes y Costumbres Populares. En Valencia, en el Museo de Artes Decorativas y en Aldaya, un pueblo de Valencia que es donde se fabrican el 90%, diría yo, de los abanicos en España, existe el Museo del Abanico. A propósito del Museo Cerralbo, del Museo Lázaro Galdiano, os comentaré que Lázaro Galdiano y su esposa eran un matrimonio con mucho poderío económico, pero sobre todo es que eran amantes de coleccionar toda clase de obras de arte. Tantas llegaron a tener que el marqués pues decidió hacer un edificio que está al final de la calle Serrano para albergar sus diversas colecciones. Refiriéndome a la colección de abanicos, tenía por costumbre regalar a su mujer 2 abanicos al año, 2 abanicos antiguos al año. Uno por su cumpleaños, que era en el mes de enero, y el otro por su onomástica en verano. Y ahora pasamos a las colecciones. Hay una importante coleccionista de abanicos y artículos relacionados con el abanico, como fotografías y otros objetos, que se llama Inmaculada Manfredi. También en Sevilla están las hermanas Velázquez, cuya colección donaron al Museo de Artes que os he mencionado antes en Sevilla. Habrá más coleccionistas, pero ya no me daba más tiempo para no pasarme de la hora que me tenéis asignada. Así que aquí os dejo un poquito nada más de la bibliografía consultada
que el mejor catálogo yo creo que hay es el Catálogo General Ilustrado de Madrid, de Álvaro Álvarez del Valle y otros del año 1920. Y también os dije que seguiríamos hablando de la música y el abanico. Aquí podéis ver un cuaderno para guitarra con varias partituras, entre las que aparece el número 4 como el abanico. Bueno, pues espero que os haya gustado esta charla sobre el abanico. Y ahora tengo una pequeña sorpresa. Los abanicos os dicen adiós. Y antes de pasar al debate, pues os voy a mostrar mi modesta colección de abanicos. Y ahora ya, estupendo.
pues esta ha sido mi pequeña colección. No llego a lo de Lázaro Galdiano, que ya me gustaría. Pues espero que os haya gustado y quiero dar gracias a Isabel, que ha sido la que se ha encargado de hacer todo lo del PowerPoint, porque yo no tengo ni idea y me ha ayudado muchísimo. También os digo que la presentación de mi colección me la ha hecho mi hija Virginia.